Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, buenas noches, Europa Central, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a La Minuta, gracias al Emporio Digital. Podcast de La Minuta, pues aquí hablamos de muchas cosas, mucho contenido diverso, fiable. Por eso traemos a muchas personas, especialistas, analistas, sociólogos, escritores, etcétera, para que puedan darnos diferentes opiniones. Recuerden que nosotros creamos criterio. Gracias a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales y obviamente el podcast que va a quedar aquí en las plataformas de audio, donde transmitimos en diferentes páginas, las páginas del Emporio Digital, también desde se llama ISM. Si no, pues vamos a decirle a Andrés, un saludo a JC Renderos que nos ve desde Italia, pero hoy no va a estar con nosotros. Hoy quien va a estar con nosotros es José Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a La Minuta. Hola, ¿qué tal, querido amigo? Siempre saludando a los minuteros y a las minuteras de el Emporio Digital, esta plataforma de los podcasts y que siempre queda colgada en las redes sociales tradicionales, pero también en versión de audio. Así es que un saludo a toda la gente que nos sintoniza en Argentina, en toda Sudamérica, Centroamérica, aquí en Europa, en Oceanía y en Australia. Estamos listos para llevarles el contenido del resumen semanal de lo que sucede a nivel internacional y nacional de El Salvador, en este caso de El Salvador. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Excelente, Andrés. Antes dar el saludo, obviamente el mes de mayo. La primera semana en España es el primer fin de semana en España es el Día de la Madre. Hoy justamente 10 de mayo es el Día de la Madre en El Salvador. En Italia es el segundo fin de semana, Andrés. Aquí en Italia se festeja el segundo domingo de mayo, o sea, dentro de 2 días se va a festejar. Pues eso, En El Salvador es hoy el día 10, siempre el 10. siempre el día fijo. También en el Día Internacional de los Arganes, es una fruta. Día también mundial del lupus, una enfermedad complicada, difícil. Pues a todas esas personas que tienen esa lucha, ¿no? con la salud, pues también les mandamos ese saludo que nos escuchan gracias a través de este podcast. Temas que vamos a tratar hoy, interesante. Hoy desde Estados Unidos, de Houston, me llamó una persona y me dijo, Eric, ¿qué van a hablar hoy? Eric, ¿qué vamos a comentar hoy? Nada, ven, únete. Pues nada, menos y nada más que vamos a darle la bienvenida a Daniel, porque ya tenemos días de no estar con él. Daniel desde Houston, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido una vez más a La Minuta. ¿Me escuchan bien, Eric? Excelente, excelente. ¿Se me escucha? Pues es un gusto estar nuevamente con todos ustedes y bueno, aquí para compartir con cada uno de ustedes en cada momento los temas que se vayan dando y como decía Norberto Bobbio, soy el hombre del diálogo porque lo poquito que sé me gusta ponerlo en discusión con los amigos míos que seguramente sabrán más que mí. Sí, Excelente. siempre filosófico, Daniel, provocándonos. Siempre dejando ahí. Y bueno, el tema, como todos los viernes, temas importantes, interesantes. Hoy los estamos enfocando mucho más a El Salvador. Para eso traemos a un sociólogo, escritor y analista. Detalla, como siempre, obviamente, y que ha estado antes aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre temas
de coyunturales del Salvador. Eso es muy general, me dice Daniel. Pues vamos a hablar sobre el régimen de excepción, economía e inversión y también la reelección. Así que le damos la bienvenida a René Martínez desde un lugar de El Salvador. Pero que no es... ¿De dónde es el mejor equipo, René? El equipo de fútbol. El micrófono, René, el micrófono, por favor. Espérate, lo quito. Está sin micrófono. René. El Firpo, Ha dicho el Firpo. Ahora lo repite. Ahora lo va a repetir. Va a decir el mejor equipo del Salvador, el Firpo. El mejor equipo de El Salvador es el FAS. Ok, que quede claro. Y para que quede claro, y si es el FAS, en España es el Barcelona. Ok, a nivel internacional. Ahí nos vamos a dejar. Y nos vamos a Argentina, es el Boca Junior, así Boca que, Juniors. o sea, hay coherencia en todo eso. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá compartiendo con los amigos del primer mundo, que ya se olvidaron de este, que es el otro mundo. Bueno, no solo el 10 de mayo es el Día de la Madre que se conmemora en El Salvador, sino que también el asesinato de Roque Dalton. Un 10 de mayo de 1975, que Roque Dalton fue asesinado infamemente. Asesinado, así que sí se celebra a las madres, pero también la poesía, ¿no? La poesía de denuncia, la poesía disruptiva. Inicio, está de luto. Padre René, que pueda iniciar con una polémica ya, porque nosotros antes que nada, aprovechamos que Andrés, tenemos confianza. Andrés, Sí, escucha, René. perdona que te interrumpa, pero tenemos una noticia de último momento. La Okay. NOAA ha emitido una alerta de tormenta geomagnética severa por primera vez desde el 2005. Se espera una aurora boreal, dice, espectacular a partir de este viernes por la noche, o sea que hoy y durante todo el fin de semana. También es posible que las comunicaciones por satélite y los sistemas de energía se vean afectados. ¿Dónde? En todo el mundo. Se va a ver ¿En más todo el que mundo? todo. La aurora boreal está más que todo al norte. Estamos hablando de Alaska. Sí. Pero que va a No afectar... diría la afectación electromagnética. Sí, sería a nivel en general. Nivel general, correcto. Así es que hay que estar pendientes de eso. Si se te va la Atención, señal, pues sí, bueno. Ahora sí, Andrés, perdona, pero también Vaya, era importante. Aprovechemos esto a René para hacerle algunas provocaciones que no le hacen en todos los medios que a él lo invitan. Nosotros aprovechamos la confianza política que tenemos con él para hacerle preguntas incómodas, sino cuál es el chiste de la minuta. La minuta es de que hagamos un diálogo diferente a los demás medios. René, volviendo al tema así breve, histórico, sobre Roque Dalton, claro, esta es una ventana que últimamente a nadie le gusta abrir, porque quizás a la juventud no les interesa, pero es parte de la historia que no podemos omitir. Vos venís de la fracción del ERP, y para vos, ¿qué significó en ese momento esa noticia del asesinato de Roque Dalton? Fíjate que en ese año yo recién me estaba incorporando en las luchas populares, estaba en 7º grado. La verdad, pasó desapercibido, ¿no? Es hasta los años 80. Yo todavía estaba con las FPL en los 80, cuando cobró relevancia. FPL. Sí, no, yo estaba en las FPL, te digo, militando. Después me pasé al RP. Yo me pasé al RP en el año 88. No, en el año 86 me pasé al RP. Pero ya digamos, esa infamia cometida contra Roque Dalton ya era de dominio entre los que estábamos organizados. Se supo, pues, que al final, acusándolo de ser miembro de la CIA, en realidad le tenía miedo, pues, al liderazgo y al talante intelectual de Roque. Y en esa época, bueno, sobre todo en los años 70 y principios de los 80, cuando se tenía duda de alguien, se purgaba, se ajusticiaba, se decía en ese entonces. Eso es algo que no han querido reconocer públicamente los autores
materiales intelectuales del asesinato de Roque. No sabemos inclusive, ¿no?, dónde están enterrados sus restos, o si Todavía no lo todavía sabemos, sí. existen, o si todavía existen. Ujú. Y tal parece que las personas que sí saben se van a ir a la tumba con el secreto, ¿no? Mm, En todo mm. caso, Roque ha sido capaz de vencer a la muerte porque es de esas ausencias que siempre están presentes Mm. en el René, imaginario una popular. pregunta así incómoda. Vos cuando fuiste parte del ERP nunca cuestionaste este tipo de cosas. No era permitido cuestionarlo. No, fíjate, no era porque no estuviera permitido, la verdad que nunca lo cuestioné. O sea, estábamos más interesados En la en guerra. otra cosa, ¿no? Bueno, ya por el año 88, 87, 88, realmente nosotros estábamos convencidos de que el triunfo ¿Cuántos lo años teníamos tenías vos a en la ese mano. momento? Entonces no estábamos cuestionando. Muchas cosas las dejábamos pendientes, fíjate, porque creíamos que más adelante íbamos a arreglarlo. Arregla cuenta. Sí, a veces Pero decíamos, bueno, eso lo nada, pero arreglamos nada, después. Pero no pero nada. fue así. Cuentas pendientes que tenemos ahí. Bueno, Todavía están las cuentas pendientes. sí, sí, sí. Cuando vaya a El Salvador, bueno, voy a visitarte y porque tengo pensado hacer una especie de biografía sobre eso. Pero bien, Eric, volvamos a lo nuestro, a lo que estamos hoy. Después de abrir que la estas parte de Roque Dalton heridas, nunca se es, cierran, ¿eh? es importante porque es uno de los poetas y escritores salvadoreños, Sí lo obviamente a nivel es, internacional, claro. más reconocido, ¿eh? Más reconocido. Sí. Pero bueno, son temas ahí escabrosos que quedan así de momento, incógnitos, dice René, de momento. Y hay que decirlo de que René Martínez también fue acusado, marginado, nunca tomado en cuenta por el FMLN electoral, ¿verdad? El FMLN, partido político electoral. Además, René siempre ha publicado en el periódico Ecolatino, ha sido siempre como un ácido, como una persona que ha estorbado, ¿no? ¿Has En la dicho crítica ácido intelectual. o ácido? No, ácido. Las dos Ácido. cosas. Sí. No, Ácido y también. ácido. Ha sido un ácido. Ha sido un ácido. Un ácido va a quedar mejor así. Sí. Ha Bueno, sido siempre vos, René, ha sido siempre un estorbo, ¿eh? una piedrita. Sí, fíjate, pero Incómodo. Ha sido una persona incómoda. Ahí en el Colatino has tirado un montón de cosas que al partido electoral FMLN nunca le ha gustado. sí. Bueno, y tú tienes mejor conciencia de eso porque tú escribiste un prólogo sobre una Sí. compilación de artículos que hice desde 2009 Sí. hasta 2018, creo que llega. O sea, donde voy diciendo, pues, digamos, cómo se fue gestando y expresando esa traición, ¿Verdad? del FMLN. Y estaba dirigido directamente al FMLN porque a mí me daba igual lo que hiciera Arena. Ese es otro pisto. O sea, el punto era con el FMLN. Y fue una traición anunciada, Sí. poco a poco, elaborada. Es interesante. Y entonces hice una compilación ahí y por aquel amigo le hizo un prólogo ahí. Lo que pasa es que en El Salvador lo que cuesta, fíjate que no cuesta escribir, cuesta encontrar quien te publique. Ese es el problema, ¿no? Así que ahí estoy trabajando con mi hijo ahí los libros para subirlos a un repositorio de una universidad gratis, o sea, hay que los lean. Al final nadie se hace rico con los libros, ¿no? Pero los voy a subir ahí gratis, los vamos a armar con mi hijo y los vamos a subir a un repositorio universitario para que los lean. Eso me parece. No son muchos, son como 5 o 6. Bueno. No, yo firmo eso porque materia ahí. Firmo y confirmo que fue así. Bueno, interesante, René. Aquí cuando los tengas ya, igual nos los haces llegar para poderlos publicar aquí a través del Emporio Digital, gracias a la Minuta también, a Europa, para que los podamos tener y podamos tener al alcance esos libros. Pero bueno, los temas, ya vamos a entrar ya en caliente porque Daniel se nos está durmiendo. Creo que ha comido demasiado, pero bueno. René,
los temas que vamos a tocar hoy son sencillos. Régimen de excepción. Vamos a comenzar ahí porque creo que es el que tiene un poco más de historia en El Salvador, historia reciente, que obviamente conlleva a los demás temas que vamos a hablar. Régimen de excepción, ¿todavía se mantiene el régimen de excepción? ¿Cuánto tiempo tiene el régimen de excepción? ¿Es necesario todavía el régimen de excepción? Es la prórroga 26, son más de 2 años. Y en términos de si es necesario o no, pues sí es necesario. Seríamos ingenuos para creer que se ha resuelto al 100% el problema de la delincuencia tal como la estábamos viviendo nosotros en El Salvador, ¿no? O sea, desde la sociología de la delincuencia, nosotros sabemos que cuando estás enfrentándote a grupos de gran envergadura, bueno, de hecho teníamos el grupo delincuencial más grande de toda América Latina, eso no lo vas a controlar de la noche a la mañana. Y también queda lo que se conoce como las masas críticas, ¿verdad? Que son todos aquellos líderes o grupos o bandos medios que están ocultos en algunos lugares y que como masa crítica pueden ser el germen de una nueva ola delincuencial, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho de que si le entraste al problema, tenés que entrarle hasta el tope. Así como se suponía que era la ofensiva del 89, que era hasta el tope y punto, pero ya después nos dimos cuenta de que no era cierto que iban hasta el tope, pero bien, acá si te has metido hasta terminarlo, o sea, no vas a gastar tanto recurso en eso y en mi opinión, ¿no? Quienes deben tener la última palabra sobre si se levanta o no se levanta el régimen de excepción, al final es la población de los lugares. O sea, estamos hablando de que en El Salvador la delincuencia controlaba, y esto lo reconocían incluso los gobiernos de Arena y del FMLN, controlaba alrededor del 75 o el 80% del territorio nacional. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Controlaban el 75%, inclusive los delegados, para ponerte un ejemplo que me consta, los delegados del Ministerio de Educación que tenían que ir a supervisar centros escolares a determinadas colonias, tenían que pedir permiso, tenían que pedirle permiso a la Mara para poder ingresar, y cuando ingresaban a los lugares tenían que hacerlo con todos los vidrios del vehículo abajo. Por las noches ellos solicitaban las llaves de los centros escolares para hacer sus actividades al interior de estos centros, etcétera, ¿no? Pero estábamos hablando de un 75 a 80% del territorio nacional controlado. Eso le hubiéramos llamado nosotros en tiempo de la guerra, Andrés, ya que tú lo trajiste a colación, le hubiéramos llamado tierra liberada, o sea, era la tierra liberada para las pandillas, ¿no? El 75-80%. Ahora, es claro de que las condiciones de vida, sobre todo en los sectores populosos ahora, son distintas. Hay una serie de, obviamente, ¿no? Hay una serie de errores que se han cometido y que se están enmendando, pero o sea, era absurdo pensar que todo iba a salir perfecto. Hoy se están expresando nuevos problemas, ya que tú resuelves el problema principal de la población, que es ese, y que era el que señalaba la gente, ¿no? En las encuestas en los últimos 30 años, el problema de la delincuencia. Entonces empiezan a aflorar otros problemas, como el problema económico, y no es porque antes no existieran, ¿no? Sino que porque antes no era visible. Y estamos viviendo, digamos, las expresiones más leves de la delincuencia, como el carterismo, los hurtos. O sea que eso es... bueno, si no anda, bueno, ustedes fueron de acá, pero no sé si se acuerdan todavía. René, El que no andaba listo en la calle perdía. me llama la atención el aspecto económico, porque, a ver, has dicho casi no se percibía antes la cuestión económica. No, la gente no lo ponía como primer problema, pero el problema ahí estaba, pues. Porque estamos hablando, O sea, históricamente el desempleo, la economía y la inseguridad eran el top 3 en El Salvador, sí, obviamente. así es.
Y eso hoy ha cambiado, entiendo, René, con lo que estás comentando. Vale, lo que pasa es de que si tú tienes un problema de desempleo o de bajo salario y tienes un problema de delincuencia al nivel en que lo teníamos y te preguntan cuál es tu principal problema es llegar vivo al final del día. Entonces la gente siempre decía que su principal problema era la delincuencia. Ahora, el otro problema ya estaba. Siempre ha estado. Esos más de 65,000 o 60,000 vendedores ambulantes o de los que se tomaron las calles era una expresión de todo el desempleo que estaba siendo oculto por obtención de ingresos, ¿no? Pero bien, el problema siempre existía, solo que si te preguntan cuál es tu principal problema, decía la gente que era la delincuencia. Así como cuando te preguntan, mire, ¿y usted si tiene que estudiar o trabajar, qué es lo que va a hacer? Toda la gente dice trabajar, ¿va? No dice estudiar. Y estudiar es más importante que trabajar, pero ¿qué es lo más urgente? El punto es eso, ¿no? ¿Cuál era el problema urgente? El problema urgente era el problema de la delincuencia. ¿Cuál es el problema importante a resolver? El problema de las condiciones socioeconómicas. Entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? Una cosa era el problema urgente. Tú necesitas quitar esa piedra, ¿no? Para que todo fluya. Y después, viene lo del problema o los aspectos importantes, y aquí donde la gente ya hace visible los problemas que se tienen de desempleo, bueno, de hecho, todavía salario mínimo muy bajo. Hay otra serie de carencias que se van a expresar y que era lógico que se expresaran una vez tú quitas o tú le quitas el yugo a la gente de si va a vivir o no va a vivir al final del día. Ustedes quizás no vivieron esa parte acá en El Salvador, literal. Una madre o un padre, si su hijo se tardaba 5 minutos más de lo normal en llegar de su escuela, de la universidad o del trabajo, entraban en pánico. Si se tardaba 5 minutos más, entraban en pánico. No, porque la cosa así estuvo de cruenta acá, ¿no? Yo te creo en cuanto a que mis hijos crecieron aquí en Italia, pero evidentemente yo he permanecido en una comunicación con familiares y amigos, me han contado un montón de cosas dramáticas. Vaya, René, aprovecho tu presencia porque vos sos entrevistado por los medios de comunicación. Daniel creo que había pedido la palabra, perdón, ok. Hay una cuestión que, ¿me escuchan bien? Sí. Hay una cuestión con lo que estaba diciendo René, la cuestión descriptiva de la situación que me gustaría aproximar. Y yo siempre que trato de hacer una reflexión, en estos casos trato de hacerlo lo más objetivo posible y alejarme de posiciones ideológicas y partidistas. Y eso es lo que yo trato de hacer. Entonces, la cuestión es que hay una cosa que se llama estado de sección. ¿Y qué es el estado de sección desde el punto de vista más profundo? Y es que si hay un estado de sección es porque hay un estado antes del estado de sección. Y el estado por antonomasia es el estado de derecho. El estado de derecho es para coordinar las relaciones sociales de una comunidad. Y dentro de ese Estado de Derecho no solamente están las normas, desde la Constitución para abajo y todas esas cosas, sino que están las instituciones que funcionan. Cuando esto no funciona para resolver un problema que está allí, cuando esto no funciona y ya no puede servir para nada, viene el estado de sección. Y esto ya está estudiado en todos los casos de que el estado de sección, como su nombre lo dice, es excepción. No se puede mantener una continuidad como la que se ha mantenido en El Salvador. Pero si eso se ha mantenido, porque hay una cuestión más esencial de todo esto que mencionó René, es el sufrimiento de la gente que tenía anteriormente, que muchos quizás no lo vimos. Entonces, esa cosa es esencial y es ahí donde vea la cuestión. Hay que decir que los gobiernos anteriores, hay que ser honesto, yo aquí no le estoy haciendo nada a nadie porque yo no soy seguidor de nadie,
ni de Julano, ni de Julana, ni de Mengano, ni de la madre que los parió, de nadie. Pero hay que ser honrado y honesto. Los gobiernos anteriores, tanto de Arena como del Frente, no es que no pudieron resolver el problema de la delincuencia, sí lo podían resolver. Es cierto que eran inútiles, porque eran inútiles la mayoría, sino que no quisieron y les importó un comino. No lo quisieron, no estaba en la agenda de ellos resolverlo. Les importaba, y me reservo la palabrota. Bueno, ahora bien, el problema continúa, llega un nuevo gobierno y el problema está allí. Y aplica, se encuentra que el Estado de Derecho, ahora ya el gobierno, el señor que está ahora, como diría Cervantes, de cuyo nombre no me quiero recordar, para no hacer propaganda a nadie, se encuentra con un Estado de Derecho, porque él es el presidente de la forma de gobierno, porque la forma de gobierno es el Ejecutivo. Hay que distinguir forma de gobierno con forma de Estado. La forma de gobierno es el Ejecutivo, el gobierno. Forma de gobierno es la República, se refiere a la democracia. La democracia está referida a la forma de gobierno. Y la forma de Estado es la República o lo republicano. Hay dos cosas distintas que se confunden a veces y no se aclaran. Esto se encuentra en Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano, el último mejor tratadista que parió España. De ahí no ha habido otro en Teoría del Estado. Dalmacio Negro es el otro que está vivo, que ya no ve ni puede hablar casi. Pero la cuestión es que si el estado de excepción ha continuado como en la teoría no se preveía, es porque el Estado de Derecho de El Salvador está quebrado desde los pies hasta la cabeza. No podemos decir que hay un Estado de Derecho en El Salvador mientras tenemos un estado de excepción. Entonces, allí sí se puede encontrar una justificación de la continuidad, de ese presente continuado del estado de excepción. Porque el Estado de Derecho tanto normativamente, pero ese encaje con las instituciones, el Ejecutivo no lo encuentra que sea una herramienta que le funcione, donde está Procuraduría General, Derechos Humanos, todas las dependencias de la FGR, porque son un atajo de inútiles, la mayoría, incluido el legislativo. Entonces el hombre se encuentra que está rodeado de inútiles y dice el estado de excepción continúa, porque aquí directamente pum, pum, pum. Entonces eso es así, porque si el Estado de Derecho funcionase y fuese una herramienta factible para que él resolviera desde la práctica del derecho penal, el ejercicio del derecho penal es el instrumento por antonomasia de cohesión social, el derecho penal, incluso más que las leyes especiales. Así es de que yo solo quería aclarar en este punto, es allí donde yo encuentro únicamente la legitimidad de la continuidad del Estado de excepción, que el Estado de Derecho en El Salvador está desquebrajado como instrumento de resolución de conflictos. Vale, Daniel, voy a aprovechar la pausa para agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales, que nos van a escuchar en el podcast de La Minuta en todas las aplicaciones de audio. Tenemos unos cuantos comentarios. Bar Pérez, un saludo a Bar, un luchador allá en Estados Unidos, un luchador social. Dice, ¿este régimen de excepción tocará la oligarquía salvadoreña? Pregunta. Hasta hoy tocado a la pobreza y no al cuello blanco. En otro comentario dice que Bar Pérez, ¿qué estará haciendo el gobierno para un post-régimen de excepción? Es interesante la pregunta. Si no se tiene un plan específico después, será peor. José Zelaya dice, pero el estado de excepción es una cosa de abuso de esos locales. Bar Pérez dice, de nuevo, El Salvador tiene gobiernos fallidos y corruptos. Los principales delincuentes son los gobiernos que tenemos. Hoy atacan a la pobreza y ellos se hacen a un lado. Me quedo con dos preguntas, Jandres, antes de que le ibas a preguntar a René algo. Las dos preguntas de Bar Pérez son interesantes. Dice, ¿el régimen de excepción tocará a la oligarquía salvadoreña? ¿Y qué se está haciendo en el gobierno para un post-régimen de excepción? Dos preguntas interesantes, Andrés. Vaya, sí, vos ya, René, nos has dicho en algunos podcasts que nos has regalado a nosotros que lo más complicado es el desmontaje del régimen de excepción.
claro, a vos te entrevistan en medios estatales, pero por la amabilidad y la confianza que tenés con regalarnos a nosotros los podcasts, pues nosotros nos atrevemos a preguntarte a cosas incómodas, ¿no? Cosas que no te preguntan en los medios estatales. Es precisamente esto, ¿hasta dónde puede llegar el régimen de excepción? ¿Puede ser permanente el régimen de excepción? ¿Puede tener un techo? ¿Cuál será la filosofía atrás del régimen de excepción? Que son preguntas que no te hacen en los medios estatales, René. Por favor, ayúdanos Daniela entender ha comentado algo sobre el estado de excepción, el estado de derecho. René, le agrego ahí un poquito porque no, obviamente lo que dice Andrés es, queremos escuchar la perspectiva de René. Mira, la verdad que si estamos hablando de combatir un problema de la envergadura del que tenemos, el montaje del régimen de excepción, en el entendido de lo que aclaraba muy bien Daniel, o sea, con la ausencia de un Estado de Derecho, es decir, un Estado efectivo para lograr la ecuación entre crimen y castigo, entonces tú tienes que hacerlo, ¿no? Y el régimen de excepción es una herramienta constitucional que no solo está, digamos, establecida en nuestra Constitución, y le voy a decir nuestra, aunque en realidad es otra cosa, ¿verdad? Por decirte algo, en el régimen de excepción de El Salvador se suspenden 6 derechos. En el régimen de excepción de Costa Rica se suspenden 8. O sea, todo depende, ¿no? Todo depende si tú lo estás viendo desde la perspectiva de la víctima o de los victimarios. Entonces ahí vas a ponderar qué tan efectivo o no es el régimen de excepción. Ahora, decir que no hay abusos o decir que no hay errores también sería cometer un error, ¿no? Pero el problema es que teníamos que resolver eso. Si es que estamos hablando, vaya, por decirte algo, en el 2015, 2014, 2015, 2016, y bueno, incluso en el 2013, El Salvador fue el país más peligroso del mundo. Teníamos una tasa de homicidio de 3 dígitos. Así, ¿no? O sea, tenía una tasa de homicidio de 3 dígitos, el país más peligroso del mundo, más de 6.500 muertos por año. O sea, nosotros contábamos muertos cada día, no contábamos otra cosa. Y 2015 fuimos el país más peligroso del mundo con sobrados números, y en el 2016 11 o 12 trabajadores del servicio eléctrico fueron asesinados y descuartizados allí en San Juan Opico. Y ese descuartizamiento que hicieron de los 12 trabajadores, tomaron el video y el video lo hicieron viral. Entonces uno miraba ahí cómo estaban descuartizando a los trabajadores y fumando y chistando. Y, o sea, de ese tamaño era el problema que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Ahora, quien va a dar la última palabra al final si se levanta o no es la misma población. Es la misma población, la población a la que tiene que emitir la opinión final, ¿no? Porque es la población la que sabe si todavía hay remanentes, y los hay, ¿no? O sea, uno escucha a algunas personas que viven en zonas que antes eran muy, muy dominadas, sometidas, y todavía te dicen, mire, que allá hay unos 2 que 3, o hay unos que todavía andan pidiendo la renta. Pero la situación distinta es que estamos llegando a una situación de gobernabilidad desde el territorio en el cual la población, el miedo que tenía antes de denunciar ya no lo tiene. Entonces acá se han visto muchos casos en los cuales la misma población ha filmado, ha grabado a los que han querido extorsionarlo, amenazarlo, los han grabado, los han subido a las redes y después los han capturado. Ahora, el régimen de excepción no tiene nada que ver con oligarquía. O sea, el régimen de excepción es para aplicarlo al problema de la delincuencia y de los grupos pandilleriles. O sea, no tiene nada que ver con la oligarquía. O sea, eso es otro piso. Ahí no, tú no puedes estar mezclando una cosa con la otra. Y es más, aunque tuviera relación una cosa con la otra, que no la tiene, ¿verdad?
tú no puedes ponerte a defender lo que siempre se defendió en este país, que eran los derechos de los victimarios. Así, los derechos de los victimarios. De ese tamaño teníamos. Acá una gente, Eric, bueno, ustedes han estado mucho tiempo lejos, ¿no? Eric, Andrés, Daniel. Acá una gente ponía una pupusería a penitas y ya le caían, que tenía que dar tanto dinero mensual y si no lo dabas te mataban. En diciembre te cobraban aguinaldo. O sea, de ese tamaño era lo que estábamos viviendo acá, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver contra como digo, como la oligarquía o el cuello blanco, eso es la guerra contra la corrupción, que es otra cosa. Para hacer la guerra contra la corrupción, tú no necesitas un régimen de excepción, porque son cosas distintas, absolutamente distintas. Los delitos de cuello blanco también es necesario, y ahí llegamos al segundo gran problema de El Salvador. ¿Cuál es? El problema de la corrupción. O sea, en los últimos 30 años, por lo menos, se han perdido alrededor de 50,000 millones de dólares producto de la corrupción, por lo menos. ¿Qué son 50,000 millones de dólares? Hacer la cuenta tú. 50,000 millones de dólares que no fueron a dar a los proyectos sociales, no fueron a dar a ninguno de la población. Entonces, ese es el segundo gran problema, el problema de la corrupción. Ahora, la corrupción no es un acto individual, es un acto colectivo. Es decir, hay redes, y esas redes han quedado ahí. Y por eso tú vas a ver, seguramente vas a ver a muchos funcionarios del actual gobierno que caigan en esas redes. Es el caballo de Troya que tú dejas en un gobierno, las redes de corrupción. Y esto hay que penalizarlo individualmente, pero las redes ahí están. Nosotros cuando hablamos de corrupción, ya que hablaban ahí de cuello blanco, uno piensa en la corrupción solo la del ministro, viceministro, pero la corrupción empieza desde la ordenanza, desde los trabajadores, que solo llegan a cobrar y no hacen nada. O sea, todo eso es como depredar los fondos del Estado, pero esa es otra guerra, esa es otra cosa. Nada que ver con régimen de excepción, ¿no? Nada que ver con eso. Y tampoco, tú vas a ver que de la noche a la mañana venga alguien y te diga, vaya, hoy, así, por arte de magia, yo sé quiénes son todos los corruptos y todos van presos. Eso no puede suceder. Y cuando nosotros empezamos a poner la impaciencia como argumento político, en realidad lo que queremos es que las cosas vuelvan tal como estaban antes. Como te digo, si alguien quiere o está relacionando o está cuestionando el régimen de excepción porque no toca a la oligarquía o al cuello blanco, que no tiene nada que ver, o sea, la pregunta es entonces, bueno, ¿y entonces qué? ¿Volvemos a como estábamos antes? Pero, René, ese es el punto. Pero ¿sí? No es que volver a lo que estábamos antes, es cambiar. Justamente entiendo esa perspectiva de Barr. Por ejemplo, tú hablabas sobre la economía de la violencia, ¿no? Más de 50 millones, ¿has dicho? Es la corrupción. Vale, pero 50,000 millones de dólares en corrupción. En corrupción, ¿no? Vale, y la economía de la violencia, que obviamente se supone a través del estado de excepción, pues eso ha minimizado, y obviamente la pregunta es aquí, o sea, hablando sobre la afectación económica que pueden tener hoy los pobres en El Salvador, a lo que eso se refiere Barr Pérez, ¿no? Económicamente les da un impacto grande. Entonces, pero no te entendí cómo eso, cómo es la cosa que el combate a la delincuencia afecta económicamente a los pobres. ¿Algo así es? No, el combate a la delincuencia no. El estado de excepción, porque eso no es un combate a la delincuencia, esa es una herramienta para hacer el combate a la delincuencia, ¿no? Ajá. Vale, no es que sea directamente. Pero no entiendo. ¿Cómo? No entiendo cómo el estado de excepción afecta económicamente. Impacta. O sea, no entiendo cuál es la relación, ¿va? Ajá, eso es lo que ¿Por te qué? quiero decir. O sea, la perspectiva de Barr Pérez. Digo, hoy el entrevistador soy yo, ¿va? No, ¿Por qué? ¿Por qué el régimen de excepción impacta económicamente en los sectores populares? ¿Por qué? No, o sea, sí, ¿en qué lo afecta? Pero lo que no le afecta es supuestamente a
los grandes capitales de El Salvador. ¿Por qué? Porque ellos siguen produciendo. A ellos, por ejemplo, no les van con el garrote la policía o a quitarle sus changarritos, como estamos viendo ahí lo que hacen en el CAM, en San Salvador, que siempre ha pasado, pero que a través de esta excepción, si tú pones mano, te meten preso y ya está. Los grandes capitales no hacen eso, obviamente. Entonces, más o menos por ahí va. Quiero decir, yo es que no piense eso, simplemente es la perspectiva de Bar Pérez. ¿Cómo es la afectación económica que tiene? Que no es lo mismo a un pobre que a un sí, capitalista. A eso se refiere, pues Bar si Pérez. lo queremos ver, René, para vos, ¿hay algunos abusos de poder con el régimen de excepción? O sea, abusos de poder hay. O sea, sería tonto de mi parte decirte, no, abusos de poder hay. Señalamientos de personas inocentes por parte de policías ha habido, y al menos 3 o 4 de ellos están presos, de los policías. Claro. Ahora, que algunas personas estén detenidas y que no formen parte de los grupos delincuenciales, al menos de forma deliberada, seguramente los hay. Seguramente los hay. Lo que pasa es que acá es un poco complicado. Si tú te vas a lo que es la investigación criminológica, si tú capturas, vaya, suponete que capturan a Eric, porque Eric es líder de una pandilla. ¿Sí? Cuidado. Entonces lo primero que hace el detective, el investigador, escucha, que no pero vayan a de subir una esto pandilla de jóvenes, bueno, a las redes sociales porque después me van a mandar atrás. Mira, pero entonces es esto, ¿va? Digital, vaya. Entonces, sí, entonces es esto. Entonces, lo que hace un investigador así de oficio, el protocolo es, bueno, ¿cuáles son los contactos de Eric? Ahí va Andrés, Daniel y voy yo, y van y nos van a traer. Así de sencillo. Sos el contacto, sos investigado. ¿Ya? Ahora, mucha gente tuvo que colaborar porque la amenazaron. O sea, llegaban a tu casa y le decían, mire, préstenos el carro, o haga esto, o ténganos esto. Acá, pues sí, y la gente no podía decir no, porque sabía que corría peligro su vida. No podía decir no, por miedo. Pero hay otros que empezaron así por miedo y después, te digo, porque se han conocido muchos casos, que al principio colaboraron bajo amenaza y después se acostumbraron a hacerlo porque empezaron a ver ciertos beneficios. Entonces tú tienes que depurar eso. Ahora, lo de los vendedores que se tomaron las calles, eso es otro pisto. Y hay que decir, ¿no? Muchos de esos vendedores que se ven desalojados y que muchos dicen pobrecitos, los dueños entre comillas, porque no eran dueños, ¿no? De varios locales, era una misma persona. Y resulta que a un local o a un espacio la alcaldía le cobraba $3 al mes y había personas que eran dueñas de 50 lugares y le cobraban $100 a quien se lo alquilaba. ¿Y cómo ibas a tú a alquilar algo que no era tuyo? Bueno, si ahí se mira, hasta les mandaban a poner piso de cerámica al espacio, a la acera. Y la acera es un bien público. Todos pagamos vialidad. Bueno, ustedes ya no pagan eso, ¿no? Cuando tú pagas la vialidad, estás pagando el derecho a transitar por la acera. La acera, sí es. Por circulación. El acceso al patrimonio cultural es un derecho humano universal, ¿verdad? Y había negocios de esos, que se dice que se están desalojando, pobrecito a la gente. Había negocios de esos, en los cuales al interior de cada local había más de $50,000 en mercadería. O sea, de ese tamaño, pues. Y muchas de desapariciones que se hicieron de jóvenes en El Salvador, esos jóvenes desaparecieron precisamente en ese tumulto, el más famoso de todos en El Salvador, ¿no? Era el mercado negro que está aquí por la iglesia del Calvario, donde estaba el mercado central, ¿no? Ahí desaparecieron muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque eran locales, eran dominio de las pandillas, ¿no? Entonces, ¿por qué no los desalojaban antes?
antes los desalojaban, y no sé si se pueden decir algunas palabras en tu programa, Claro que sí. pero antes los para mayores de desalojaban. 18 años. Antes los desalojaban a fuerza de verga. Okay. Sé que ahí están las imágenes. Sí. Pues. Hoy no. Los iban a pelear, no. Pero el punto era que los desalojaban a fuerza de verga y al ratito ya estaban ahí. ¿Por qué? Volvían. Porque eran parte de todo un negocio. Es que era una parte de todo un negocio, pues. Ahora tú no has visto ningún desalojo por la fuerza, ninguno. La pregunta quizás se ha desviado. Queremos aprovechar tu presencia precisamente, Eric, para... no, pero yo quiero ser entrevistador también, porque yo miro a Daniela ahí incluso que tiene ganas de hacer preguntas. Puedes hacerlo porque como este es un podcast en el cual es un conversatorio, aquí estamos hablando igual, Bar Pérez que nos está poniendo comentarios. La verdad es que El Salvador ha sido siempre y sigue siendo un problema cultural. Habría que escribir un libro que diga El Salvador como problema cultural. Y es ahí, porque ¿qué es cultura? Decía don Ortega y Gasset, el que mejor la ha definido. Eso sí acertó bien, ¿verdad? Que cultura es el modus vivendi en comunidad, el modo de vivir en comunidad. Y bastaba con asomarse a El Salvador, para ver de qué forma se convivía. Cuando hablo de convivencia, hablo desde la comunidad, del pueblo llano, pero también de las instituciones en relación con el pueblo llano. Era un fracaso y sigue siendo un problema cultural. Sigue siendo un problema cultural porque todo eso que está planteando de manera descriptiva René, es así. Hay un problema cultural con esos vendedores. Entonces, no es fácil solucionar eso. Con esto no estoy diciendo que todo lo que está haciendo el sistema ahora allá es bueno, porque no estoy baleando eso. Estoy diciendo las cosas que ahí hay un problema y que El Salvador sigue siendo un problema cultural. O sea, como decía anteriormente, los afines al sistema de El Salvador no pueden jactarse de decir de que tienen un excelentísimo Estado de Derecho. No, eso está destrozado y por eso continúa el estado de excepción, lo decía yo. Eso está probado en la teoría y cuando tenemos y si no, vamos a tener problemas en sede teórica y en sede práctica en los análisis, les digo yo. La cuestión es compleja. La cuestión es eso de que venden o sea, lo que está describiendo René, como son las cosas, y se es honesto como estamos siendo, dista de esos que la gente analfabeta que dice, la Beacon City es una palacete El Salvador ya y todo. No, es un problema cultural terrible desde antaño, y ahora está planteado allí y no es fácil de entrar al análisis el análisis epistemológico, sociológico de eso. No es fácil. Vale, aquí yo veo dos dimensiones. Evidentemente, quizás nos perdimos un poco en cuanto a la ordenanza de la capital, que es un aspecto donde sí, ya sea la alcaldía como el gobierno ha fracasado, pero han fracasado todos, no solo el actual y no solo el gobierno que va a iniciar ya el 1 de junio, porque es una cuestión cultural bien jodida lo que sucede en El Salvador. Pero yo quería dimensionarlo en otra cosa, René. Vaya, ya no somos novatos en la investigación criminológica en El Salvador. No podemos decir que estamos aprendiendo. Aquí hay un fracaso, al menos en 4 dimensiones. En primer lugar, la investigación criminológica científica del Ejército. Investigación criminológica del Servicio Secreto del Estado. Investigación criminológica de la PNC. Investigación criminológica de la Fiscalía. Al menos en esos 4 rubros hemos fracasado y no podemos decir que no existen recursos, que no existen material técnico ni material científico. No es verdad. No podemos decir que no existía base de datos, que no se sabía. Por ejemplo, se dice, hay remanentes se le llaman, ¿no? En El Salvador, ¿no? Hay residuos de pandilleros que están escondidos, que no se sabe dónde están, y estas 4 instituciones, 4,
que tienen todos los recursos del Estado, todo el poder económico del Estado y todo el material en gasolina, media, inteligencia, internet, pinchar teléfonos, computadoras, todo lo que sea, ¿no? No se sabe dónde están los remanentes, porque no se sabe. Entonces, es un fracaso también del Estado de esto, de que no se sabe dónde están los remanentes. Y todas las interrogaciones que se le hacen a los líderes de las pandillas no hablan dónde están los remanentes. Y todos los gatilleros no hablan dónde están sus compañeros gatilleros, o los líderes de las clicas, o los líderes de las pandillas, o los líderes de las ranflas, no hablan dónde están. Y ahí el asunto es infinito, este universo de que nunca se sabe dónde están los remanentes, o es un problema mucho más grande al que estamos enfrentando, ¿no? Esa es mi crítica constructiva, ¿no? Que aprovechando tu presencia, me gustaría hacerte. Después de todo que tenemos, todo el recurso económico, material, financiero, tecnológico, de internet, de pinchar los teléfonos de cualquier persona, y no sabemos dónde está un remanente, René. Eso es. Vaya, no sabría cómo responderte eso. O sea, en el sentido de la base de datos, bueno, es más, la base de datos de la delincuencia es una base de datos, ya Arena y el FMLN sabían que había más de 75,000 pandilleros. Ya lo sabían. Ahora, ¿dónde están en este momento y por qué no se aplican todos los recursos que se tienen? Y tú mencionaste 4 instancias. La verdad no tendría una respuesta de por qué no lo hacen o cuáles son las limitantes, ¿no? Lo que sí te diría yo, y esto es pura especulación, ¿no? Por deducción mía, ¿no? O sea, si tú eres líder de una pandilla y te están persiguiendo en un régimen de excepción, si tú vas a estar en un lugar, no vas a estar en un lugar mucho tiempo. Entonces, si tú capturas a alguien, bueno, ustedes fueron organizados también, sabías de que si capturaban a uno de nosotros, inmediatamente nos movíamos del lugar que este capturado conocía. ¿Ya? Es un trabajo más fino el que se debe hacer. Otro punto es que recordemos que muchos de los cuerpos de seguridad, incluida la policía, estaba infiltrado, pues. O sea, estaba infiltrada por las pandillas, pues. Por eso que la gente no denunciaba antes, pues. Porque sabía que si ibas a denunciar, la persona denunciada rapidito lo sabía, ¿ya? Y te ubicaban a vos. Pero en cuanto a por qué no le caen a los remanentes o por qué no los van a extraer, están en la fase de extracción, no tendría ninguna respuesta. Ahora, yo más que hablar de fracaso, hablaría de limitantes, pues. Porque fracaso me lleva, bueno, al menos yo lo entiendo de otra manera, pero diría que hay muchos limitantes, diría que hay cosas que hay que mejorar. Diría que, por ejemplo, todo aquel policía o soldado que sea cachado en un abuso en esta coyuntura, lo deberían de ir a meter también al mismo lugar, o sea, al SECOT, porque si hay alguien, por ejemplo, suponete que hubiera un policía que falsamente acusa a alguien solo porque tiene algún tipo de enemistad, etcétera, y lo meten preso, a mí me parece que eso es un acto de terrorismo también. Y yo, si estuviera en mis manos, pero estoy especulando, ¿no? Yo a personas que provocan la captura de alguien inocente, yo les aplicaría todo el peso de la ley y de la ley antiterrorista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también debe sentar precedentes con los demás miembros de los cuerpos policiales. Ahora, debe saber cómo hacer todo eso, lidiar con un problema, con un ejército de 80,000 o más. Y acuérdense ustedes del otro ejército privado que estaba armado, que vivía de la delincuencia, que era el ejército privado de las agencias de seguridad, porque las agencias de seguridad privada era un negocio que en El Salvador generaba alrededor de $500 millones a los dueños de esos lugares. Entonces, si tú eres dueño de de agencias de seguridad privada, tienes un ejército de 50,000 miembros, ¿no? O sea, la seguridad privada tenía más gente armada que la propia Policía Nacional Civil y el ejército juntos.
que tú tienes eso, también tú vivías de la situación de inseguridad. Entonces, estás lidiando con esos dos tipos de cosas, ¿va? Estás lidiando con los delincuentes directos y estás lidiando con aquellos que vivían de la inseguridad. Porque ¿cuál era el negocio de tener una agencia privada de seguridad? Que hubiera delincuencia. Y acá se llegó al absurdo, que fue un cinismo, de en el tiempo de Arena poner como director de la Policía Nacional Civil a un dueño de agencias de seguridad privada. O sea, ¿cómo tú vas a ir a la Policía Nacional Civil a resolver el problema de la delincuencia y tú vives de eso? Ya, cuando pusieron a alguien que era dueño de una agencia de seguridad privada al frente de la policía. O sea, a ese nivel de cinismo habían llegado en El Salvador, ¿no? Yo Ahora, estoy de acuerdo con eso, René, pero la bancada de Nuevas Ideas, en una propuesta que hizo incluso el partido Gana, no resolvió incluso el tema de los agentes privados de seguridad que viven en condiciones pero paupérrimas, miserables, contratos miserables, pero tampoco resolvieron. sí, yo pensaría que no debería haber, o no debe haber en el futuro cercano agencias privadas de seguridad, ¿va? O sea, porque a las únicas personas que tú les puedes permitir andar armadas en un estado de derecho, y creo que aquí Daniel tiene muchos más elementos que nosotros, es a los cuerpos de seguridad oficiales, ¿va? No a un vigilante privado. Yo comprendo. Es más, yo hasta me sacudiría Pero, a ver, volviendo al yo tema. comprendo que justamente surgió el negocio de la seguridad privada, floreció con las pandillas. Eso está claro, pero volviendo al tema, Andrés, volviendo al tema sobre la participación o sobre la infiltración de las pandillas dentro de los institutos de seguridad pública, hablando de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada, habría que analizar, ese creería yo que fuera un dato interesante, porque si estaban infiltrados, obviamente algunos cayeron, 4 o 5 policías, ni de alto rango. Eso iba más allá, porque claro, o sea, para estar haciendo lo que estaban haciendo, esa es, digamos así, la capa finita de lo que se descubrió. Ahora bien, ha pasado el estado de excepción y no hemos visto un trabajo de inteligencia interno, la policía o de la Fuerza Armada o incluso de la Fiscalía, de que pueda ahondar sobre esa temática, porque creería yo que es fundamental, sobre todo por eso. Y las situaciones que se exponían, ¿no, René? Que decía ahí que, por ejemplo, el abuso de poder y todo eso. Te digo, me han llamado a mí conocidos, amigos que están fuera del país por miedo a eso, por miedo al abuso de poder, porque un policía, no sé yo, o sea, gente que trabajaba incluso en el gobierno, gente que trabajó en empresas privadas, tuvieron que salir del país por ese mismo temor. Entonces, pero ese es sobre los detallitos, ¿no, René? Pero me gustaría quizás que hablásemos sobre ese tema. O sea, ¿hay alguna forma de poder conocer hasta dónde estaban infiltradas las pandillas en estas instituciones públicas de seguridad? Mira, que aquí entramos en un problema, ¿no? Y este problema no es teórico, es práctico. O sea, nosotros como sociólogos, filósofos, o lo que chingados seamos, y a lo mejor no somos nada, nosotros podemos estar haciendo un tipo de exigencia en términos de decir, mire, nosotros como sociólogos, como filósofos, etcétera, queremos saber quiénes son, dónde están. Digamos que ese es el deber, el deber ser. Nosotros creemos que eso es necesario, nosotros. Otra cosa es valorar la situación desde la perspectiva de quien está liderando ese proceso de depuración. O sea, hay momentos en los cuales tú ya tienes ubicados, ya sabes lo que vas a hacer, pero eso es cuestión de tiempos también. O sea, tú tienes que saber cuándo le vas a caer a alguien para no espantar a los otros. ¿Cuándo vas a hacer este movimiento acá? Para garantizar al final que vas a lograr la mayor redada posible, ¿no? Pero si en este momento salieran
haciendo ese tipo de, o dando ese tipo de información, te digo, aquí se espantaría mucha gente y eso obstaculizaría la investigación criminológica. Ahora, un criminólogo no es un filósofo, no es un sociólogo, no es un literato, ¿ya? Es otro tipo de problema, es otro tipo de problemática la que hay que resolver. Y, por ejemplo, tú puedes tener ubicados en un gobierno, puedes tener ubicados a tus corruptos, ¿sí? O a lo más importante, pero tienes que saber, y esa ya es la aplicación del pensamiento político en la práctica, ¿no? Tú debes saber cuándo vas a caerle a uno y cuándo vas a caerle a otro, ¿sí? Porque hasta eso lleva sus tiempos, ¿no? Cuando le caes a uno, cuando le caes a otro, ¿ya? Para no echar al traste todo. Ahora, el problema sería que no les tuviera, que tú los tengas ubicados y que no les caigas a ninguno, que no metas preso a ninguno. Y que se esté beneficiando encima. Pero, No, eso como no, te no, digo, no, hasta eso es es que una cuestión vaya, bueno, a mí ustedes me saben todo el parece trabajo coherente conspirativo lo que se que... hacía durante la guerra. En el trabajo conspirativo que se hacía durante la guerra, nosotros a veces ubicábamos a personas infiltradas, pero como queríamos llegar más lejos, o sea, jamás no los exponíamos al nomás saberlo, ¿va? O sea, sabíamos cuándo hacerlo, porque ese es un trabajo de aplicación, ¿va? No es un trabajo teórico. Pues te digo, yo teóricamente como sociólogo te puedo decir, puta, yo quiero saber quiénes son estos, ¿va? Quiénes son nosotros. A mí no me gusta como sociólogo lo que están haciendo, qué sé yo, en algún tipo de medida, a mí, ¿va? A mí. Pero el punto es que yo no estoy tomando las decisiones. Entonces, si yo digo, a mí no me gusta eso y deberían hacer esto otro, y lo hacen, al final, si eso va mal, yo no voy a pagar las consecuencias, ¿no? Las consecuencias las paga el que toma las decisiones. Ahora, en el momento en que en este país se llegara a reprimir así abiertamente a la población, entonces yo obviamente voy a saltar. Pero acá te digo, mucha gente que te dice que se va por miedo, te digo, si fuera así, Eric, Andrés, Daniel, muchos de los detractores de este gobierno ya estarían presos, ¿va? Porque son detractores, así, literal, paloma, ¿va? O sea, la UCA, la actitud beligerante de la UCA, por mencionarte una institución, es muchísimo más beligerante de lo que fue la UCA en Nicaragua. Y en Nicaragua la cerraron y la expropiaron, ¿va? Acá no, o sea, entonces cuando alguien te dice, no, es que tengo miedo, la verdad te digo, yo, al menos yo no me he topado con esa situación. Aquí hay muchos detractores que hablan lo que quieran. Bueno, ustedes métanse a las redes, pues, hablan lo que quieran y acusan de lo que quieran. Y hay otros que quieren ellos imponer su agenda, pero la verdad que la agenda la decide quien tiene el poder, pues. Ahora, si no se estuviera haciendo nada por ponernos en el caso de perseguir la corrupción, ¿no? La corrupción de su propio gobierno, te digo, sí, ya me generaría ciertas dudas, ¿no? Pero yo no recuerdo, y con esto termino, yo no recuerdo ningún caso en el cual el FMLN haya metido preso a un corrupto suyo, ninguno. Ni de Arena recuerdo metiendo preso a un corrupto suyo, como partido, pues, como gobierno, metiendo preso a Sí, su propio, no existe no recuerdo ninguno. parangón, digamos. Es que, vale, digamos que en estos Y momentos... de todo modo que viva Club Deportivo FAS, que ayer le ganó al Águila, y si ustedes le van al Águila, pues yo. Al Águila, buen equipo. Mejor el Firpo, Pero mejor el Firpo. escucha. Lo que te quiero decir una cosa, esto Voy a decir un nombre antes que, para que no se me olvide. Okay. Ernesto Mason. Andrés, sigue. Vaya, ahora, sobre la cuestión de lo que se han aumentado los alcaldes, los concejales, el $1 millón que se aumentó la Asamblea Legislativa, que redujeron, me parece que a 8 comisiones de Asamblea Legislativa, eliminando la Comisión de Educación y Comisión de Mujeres, por ejemplo. ¿No te parece, René, una llamada de atención de lo que puede estar pasando al interior de las decisiones políticas? Porque sí, vos tenés razón en cuanto a decir
quien toma las decisiones políticas concretas, ese se asume las responsabilidades concretas, ¿verdad? Nosotros como pensadores podemos, y como utópicos, podemos desear muchas cosas. Por ejemplo, René desea un El Salvador X, Eric desea un El Salvador X, Daniel desea un El Salvador X y yo igual. Pero quien está tomando las decisiones se asume la responsabilidad de que incluso hasta puede ir preso de las decisiones concretas de lo que asume, ¿no? Pero hay cosas que también están sucediendo bastante que no estamos acostumbrados, René. Vaya, por ejemplo, eliminar yo deseo de educación en la asamblea, no estamos acostumbrados, que se aumenten excesivamente alcaldes y concejales de nuevas ideas, sus sueldos no estamos acostumbrados. Yo deseo, por lo que está diciendo Andrés, no podemos comparar, no volvamos al error de comparar FMLN-ARE, ya sabemos de que no tendrían ni que existir ellos dos. Lo hicieron mal. Ya excluyámoslo. A priori, pues yo deseo, por lo que dijo Andrés, yo deseo un El Salvador y esta no es una utopía irrealizable, porque hay una utopía que es realizable. Y alguien dice, entonces ya no es utopía. No, es un planteamiento utópico. En Ernest Bloch está realizable. Y es que yo deseo un El Salvador donde las instituciones funcionen. No lo encontré, es El Salvador en los tiempos anteriores, y no lo encuentro hoy. Sé que no es fácil y ojalá que ese momento escatológico, por decirlo así, en mi deseo como originario de El Salvador se realice y tal vez mis bisnietos lo vean, porque ver un país donde las instituciones, tú vayas y te resuelvan las instituciones, pero un país en donde lo cotidiano era la trinquetada y que llegabas a una institución y que tenías que buscar amigos de amigos de amigos para que te resolvieran en cualquier institución pública, de todas, en lo vertical, en lo horizontal, en todo. Y ahora las instituciones te encontrás igual que no funcionan, con otros matices, porque no funcionan como el ciudadano. La figura de ciudadano desde Roma es que tiene unos derechos y que ese ciudadano, San Pablo en el Nuevo Testamento se jacta de tener la ciudadanía romana, porque el ciudadano romano exigía sus derechos ante las instituciones y se le respetaban, le resolvían. Así de que en El Salvador, para mí, las instituciones no funcionan como deben no funcionan. Son simplemente auténticos comisarios. Yo lo voy a mencionar una, por ejemplo, no estoy siendo, créanme, no estoy siendo partidista de nadie ni de nada, pero yo con la cuestión de la delincuencia le pongo 10 de nota. Yo le pongo 10 de nota al régimen de ahora. Digo al régimen de ahora porque es un régimen. Si de arriba vienen las órdenes, es un régimen. Hay el señor que está allá arriba, de cuyo nombre no me quiero recordar, él es el que manda. Allí no hay nadie más. No nos demos paja. Hablemos las cosas como son. Es una cuestión dictatorial, de arriba abajo, y punto. Entonces, ¿qué sucede? 10 de nota le pongo yo en eso de la delincuencia, punto, y no lo discuto más. Ahora bien, en la cuestión de las instituciones hay un problema, no le estoy echando culpa a nadie. Este es un problema sistémico y sistemático. El Salvador, por ejemplo, la sala de lo constitucional, eso no es una sala, eso no son magistrados, les digo a mis amigos juristas, que son pocos en El Salvador los juristas, la mayoría son abogados. El jurista es el estudioso del derecho, como decían los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Leguleyos, cabal, no son magistrados. Tal vez sí tendrán la culpa ellos, porque es un problema sistémico y sistemático. Son comisarios. Un magistrado tiene independencia judicial absoluta y total. Absoluta y total. Ellos no la tienen. Entonces, yo quiero ver un país en un futuro donde las instituciones funcionen, en donde hablando de la República, cabal, la forma de Estado que es la República, y lo vuelvo a recalcar, la forma de Estado
es la república y la forma de gobierno es la gratus, la democracia. La democracia tiene que ver con la forma de gobierno. El Estado no tiene que ser democrático. Ojo, ese es un error que se comete en la corriente de la posmodernidad, de que se dice los estados democráticos, y eso se oye en todas las televisiones. Estado democrático en puridad, en teoría el Estado no existe. Si el Estado es la forma de Estado es la república. Entonces, y la forma de gobierno, la democracia. La democracia es la forma de gobierno y la república es la forma de Estado. Entonces, yo aspiro a ver un país donde las instituciones funcionen, donde el ciudadano ejerza sus derechos y se le resuelva con pronta y cumplida justicia, en donde no se necesite tener trinquetadas, no se necesite decirle, mira, Julano, ¿crees que yo voy a ir a hacer un trámite a la alcaldía de San Miguel? Mira, ahí yo tengo un amigo que te va a ayudar, te va a estar esperando, te dice otro amigo y al final te sacan billete. De ahí vas a la policía a pedir un trámite y no te resuelve nadie. La división del consumidor, no sé qué, también. Entonces, las instituciones que funcionen como funcionaban en Roma. Así de que yo eso es lo que aspiro, donde el ciudadano valga y pueda ejercer sus derechos y no necesite el visto bueno de arriba, sino que la institución, una procuraduría de derechos humanos de un departamento tenga autoridad y te diga, Julano, ¿qué pasa? Esto y esto pasa en tal lugar, vamos, ir. No, no, hombre, si la Procuraduría de Derechos Humanos, eso no sirve, eso no vale para nada. Entonces, yo a eso aspiro y quiero ser honesto con mi análisis. Eso es lo que aspiro de manera en el futuro. Excelente, Daniel. No, Yo creo que esta me es la parte parece. de que todos queremos ver ese cambio. Pero claro, mientras los políticos, mientras detrás de los que ocupan esos cargos tienen intereses económicos, es otra cosa. Pero bueno, voy a aprovechar la pausa para poder cambiar de tema, agradecer a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de La Minuta. Estamos con René Martínez, sociólogo, analista, escritor, vamos, catedrático, etcétera, etcétera. Vamos, y que le va Seguidor del Barcelona. que le va al Casco, Un auténtico Friedrich Chonier. desde El También Salvador y admirador de Roque Dalton. también Daniel Vázquez, como dijo, constitucionalista y escritor, vamos, también colaborador del Emporio Digital, vamos, grandes crack tenemos aquí siempre. Yo lo ubicaba más como filósofo, fíjate. Y filósofo, ¿no? También. Esa es mi segunda carrera. Desde Houston, y obviamente el escritor que tenemos, el literario, el fascinante de novelas, Handres desde Italia. Voy a aprovechar para cambiar de tema, porque está igualmente relacionado, porque ya nos hemos tomado casi más de una hora, he estado viendo el tiempo. En cuestión, vamos a ser un poco más breves con respecto al tema, que es sobre la economía e inversión, que viene relacionado, porque la economía, si bien dijo René, era uno de los top 3 problemas o problemáticas en El Salvador que se mantiene. Vale. La delincuencia es producto de la falta de economía familiar, por decirlo así, y obviamente la corrupción que no se queda atrás. La inversión del capital extranjero en El Salvador se ve disminuido, obviamente, por la misma situación de las cuestiones de los derechos de libertad que comenzó comentando Daniel. ¿Cuál es la perspectiva, René, con toda esta problemática? Obviamente la economía sigue mal, inversión no hay. Se vienen 5 años más del gobierno de Nayib Bukele. ¿Cómo puede afrontar esta problemática? Porque sería algo, obviamente, y lo dijo él creo que fue parte de su campaña, que estos 5 años serían, ya se encargó 5 años sobre la cuestión de la seguridad. Lo ha logrado. Sin duda lo está haciendo, ¿no? Ahora bien, la cuestión económica es un problema de raíz. René, ¿cómo ves tú esta posibilidad, René? Mira, es la única alternativa que tiene, ¿no? O sea, si Nayib Bukele quiere sostener el legado de pasar de ser el país
más peligroso del mundo, ¿no? A una situación totalmente distinta si él quiere mantener ese legado. Esta segunda gestión debe ser encaminada o debe estar encaminada a la construcción de las fuerzas productivas que no solo generen empleo, sino que generen un empleo con buenos salarios, ¿no? Porque generar empleo puede ser fácil, ¿no? De hecho, fue Calderón solo el que dijo que iba a convertir a El Salvador en una inmensa maquila textil, ¿va? En la maquila textil más grande de toda Latinoamérica. Ahora, ahí puede generar empleo. El punto es qué tipo de empleo. Yo creo que de lo que se trata acá es de generar o de buscar construir fuerzas productivas que tengan como principal punto de inflexión la transferencia de tecnología. O sea, debemos apostarle a generar empleos que tengan que ver con transferencia de tecnología o empleos que vayan muchísimo más allá de lo que es la simple maquila, porque si tú lo haces, entonces tú impactas también en el ámbito educativo porque transformas y actualizas la currícula y porque obligas a la gente también a subir su nivel de escolaridad, ¿verdad? Entonces, el nivel de escolaridad de un país debe ponerse como una ventaja competitiva. Lo que sucedía antes era que la ventaja, se usaba la visión de las ventajas comparativas para atraer inversión, y aquí se atraía inversión, pero diciéndole, mire, vengan a invertir acá porque aquí pagamos sueldos de hambre. Entonces, eso se convertía en una ventaja comparativa y venían industrias o maquilas e invertían en El Salvador. Ahora, se trata de algo distinto y aquí estamos hablando ya de que, yo lo digo en minutos, pero hacerlo, o sea, construir una nueva matriz productiva o una nueva matriz de fuerzas productivas en El Salvador, eso es una cuestión al menos de mediano plazo. O sea, nosotros podemos pensar en atraer inversión que tenga que ver con la geotermia. O sea, nosotros tenemos ese recurso y nadie lo ha explotado. Por decirte algo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que se necesita entrarle a las causas de los problemas. ¿Y cuál es la principal causa de los problemas o la que está a la base? La desigualdad social, ¿va? Entonces, ¿cómo tú resuelves o empiezas a resolver el problema de la desigualdad social? Tienes que generar empleos, pero no cualquier empleo, un empleo bien pagado. Tienes que atraer inversión pública y privada, pero no cualquier inversión privada, internacional, sino que tú debes poner las condiciones. O sea, tú no puedes permitir que vengan empresas a invertir, por mucho dinero que traigan, que vengan a destruir tu medio ambiente. Ya, por mencionarte algo nada más, ¿no? Entonces, para que un Estado le pueda poner condiciones a empresas multimillonarias, tiene que ser un Estado fuerte. O lo voy a decir en los términos en los que lo dijo Daniel, ¿no? Un Estado cuyas instituciones funcionen. Eso, entonces tú puedes poner condiciones y tú puedes decir, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a permitir. Ahora, va a ser un proceso largo también, ¿no? Porque no te ganas todavía la confianza de los inversionistas de la noche a la mañana. Por el momento, y te lo digo yo como empleado del sector público, por el momento a ninguno de nosotros en ninguna ocasión se nos ha retrasado ni un tan solo día el salario. Ni hemos tenido problemas de desabastecimiento ni en los mercados, ni en los supermercados. Claro está que la inflación es un problema permanente, pero no es un problema solo nuestro. O sea, no es casualidad porque de repente salga Israel atacando a Palestina o que continúe todavía la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, eso no es casualidad, ¿va? O sea, son conflictos que con el armamento que tienen ya lo hubieran resuelto. Pero ahí hay otro tipo de intereses económicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo René, esperaría, sí, por ejemplo, adelante. con respecto a la economía familiar, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, que los frijoles, el arroz, son exportados. O sea, tampoco hay producción agrícola en el país que pueda Es que mantener. ahí tenemos que meternos en la parte de la construcción de lo que se conoce como la seguridad alimentaria. Ese es un rubro en el cual el gobierno creo que no le ha atinado mucho, ¿no?
porque ha cambiado ministros de Agricultura, pues Cada mes. creo que sí, no le ha atinado. Por Y decir ahí algo. hay una cuestión Han cambiado ministro de Agricultura como cambiar Fíjate que- calzoncillo. sí, y ahí hay cuestiones que tienen que ver con aspectos culturales también, fíjate, porque resulta que también en el agro, tú no crees que vas a encontrar a la gente dispuesta a producir la tierra. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por no decir casi todos, viven de las remesas. Entonces, de repente, el agro o la producción agrícola dejó de ser interesante, entonces tienes que buscar otra alternativa para garantizar seguridad alimentaria. Y acá no te podría dar más datos porque yo no soy conocedor ni experto en eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes un país, por sólido que sea, en muchas instituciones, pero no tienes seguridad alimentaria, esa es una ocasión que de la noche a la mañana te va a explotar, ¿va? Grave. Lo Pero que está ahí, hay que ver la parte cultural en eso. lo que está diciendo René, perdonan que interrumpa en esta plática, es interesantísimo y tocó dos aspectos que son fundamentales en este análisis de este subtema, y es la cuestión cultural y la cuestión de la soberanía alimentaria, que eso ya está en Marx, porque Marx dice que lo primero que tiene que tener un pueblo, para los que han sido lectores de Marx, ¿verdad? Saben, lo primero dice es el vestir y el comer, dice. Habla de eso, que por cierto lo plagia. Ojo, lo plagia como muchos textos que él no cita, y lo digo yo que he bebido las aguas de Marx. Marx lo copia de las cartas de San Pablo, porque Pablo era radical, al que venden las iglesias conservadoras norteamericanas como alguien conservador, ¿no? San Pablo no era conservador. Si San Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, allí resume todo el Capital de Marx, allí lo resume. Y esto que dice Marx de que el comer y el vestir y el techo es lo fundamental para el ser humano. Pero cuando habla del comer, habla de la soberanía alimentaria. Lo dice Marx, y lo otro que dice es la cuestión cultural, y es Gramsci habla de la hegemonía cultural, y sí tiene que ver con esto en una lectura ampliada de Gramsci, y es que la hegemonía cultural no se encuentra en las instituciones, se encuentra en la sociedad. En la sociedad se encuentra la hegemonía cultural, y ahí se encuentra el problema cultural. Lo voy a resumir así. Vamos a un pueblo de El Salvador, a cualquier pueblito, y caminamos los cuatro y nos fijamos en los cercos, porque hay cercos. Mira, un patio, tienen unos patios grandísimos, pero grandísimos, y recorremos 100 patios. De los 100 patios, tal vez te encontrarás uno que está cultivado con rábano, con cebolla, cosas así, no sé cómo le llaman. ¿Qué tal Huerto. si barrio por barrio, hubiera una red de huertos caseros de barrio por barrio, y este vecino cultiva en su patio chile, el otro tomate, el otro cebolla, el otro rábano, y se intercambia barrio por barrio? Hay una cuestión cultural allí de sobresalir, pero no, si allí, que es la unidad irreductible de la sociedad, que es el barrio, el vecino, el vecindario es la unidad irreductible, porque menos que eso ya solo encontrás la familia, pero la unidad irreductible comunitaria es el barrio, es el vecindario. Si no encontrás allí lo que podés encontrar en lo macro, es imposible, es imposible. El Salvador no produce nada de lo que consumimos, absolutamente nada, y es un problema cultural, porque la gente no la hace que lo haga. No lo haces, entonces hay que trabajar allí a futuro. Es una cuestión cultural, como decía, El Salvador es un problema cultural en esto sí, yo sé que lo podemos discutir otro día, desde 1821, desde que rompimos, porque nosotros no éramos colonias, éramos España. Desde que rompimos y dejamos de ser España, hay un problema cultural terrible. Hemos venido de fracaso en fracaso. Pero si en la actualidad el gobierno es el reflejo de la sociedad, entonces el gobierno tendría que interpretar las necesidades de la sociedad. Sí, esa es la teoría que proponemos. El aniversario de Carlos Marx fue el 5 de mayo, hace poco. Lo que hablas de Antonio Gramsci es interesante, pero
Aquí hay que conjugarlo, Daniel. Bueno, antes de hacer este post, quiero decirles de que salieron como 7 preguntas para René. Solo hemos hecho 2 de las 7. O sea que quedan por otras más porque ya llevamos más de 1 hora. Pero bueno, podcast con René. pero, por ejemplo, el sector primario es la agricultura. El sector primario, la agricultura, la industria y los servicios. En este momento, el sector más importante en El Salvador es el servicio, no es la agricultura. Esto tiene que ver con la filosofía del grupo que está gobernando. El grupo que está gobernando, para ellos, lo más importante es el sector terciario, no el primario. Es ahí en donde le están dando más empuje. Y es lógico, René, que no logren entender qué significa agricultura, porque ellos no vienen de ese mundo, el grupo que está gobernando. Y sus asesores tampoco vienen de ese mundo. Por eso no lo entienden, el sector de la agricultura. Y es algo fundamental. Y es algo en lo que estamos fracasando en El Salvador. Y eso va a pesar dentro de 10, 5, 10, 15 años. Eso nos va a pasar una gran factura. Si los grandes pensadores del gobierno no le ponen importancia a este sector primario, es lógico que vamos a tener grandes dificultades. Eso no significa descuidar los otros sectores en ningún momento. Pero bien, ahora, como hay como 7 preguntas y solo hemos desarrollado 2, vamos a tener que invitarte, René, para otro, porque aquí no vamos a resolver los problemas del mundo ni El Salvador en un podcast. Este solamente son pincelazos de una conversación así entre amigos. Eso es, dejamos ahí abierta, obviamente, las preguntas. René siempre nos armás ahí, armás otro programa ahí con las preguntas. Fíjate que ya con lo que dijo Daniel, yo me voy a ir a leer así, letra por letra, todo lo de San Pablo. Sí, Carlos Mar, les aprovecho para decirles que copia de la Biblia. Carlos Mar dice allá, lo dice también los Gundrices y lo dicen, creo que en el Brumario, si no mal recuerdo, buena parte. Dice, cuando dentro de una parte escatológica que dice a cada cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad. Eso lo copia. ¿Qué es el lema del socialismo? Pues eso lo copia de tomó como lema de socialismo. Sí, efectivamente, eso lo copia de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, dice que tenían todo en común la iglesia del primer siglo, la iglesia que llaman primitiva, que no era primitiva porque los primitivos son los orangutanes, ¿va? Entonces ellos son del primer siglo, siglo I. Entonces, ¿qué sucede? Que dice Lucas, y tenían todo en común, dice, y daban a cada cual según su necesidad. Eso lo copia Carlos Mar allá en los Gundrices, año 1800. Me voy a meter voy a escribir un par de artículos ahí de la irreverencia, de San Pablo, ¿no? Pienso de que no es así que lo copia, Lo interpreta. Esa parte sí, donde dice la parte que él dice es que correrán a chorro y a raudales la riqueza de solamente cuando la gente, los pueblos, algo así, escriban cada quien en sus banderas, a cada cual según su capacidad, dice literalmente, a cada cual según su necesidad. Entonces, la parte a cada cual según su necesidad lo copia de Hechos de los Apóstoles. Pues nos vamos a meter con Mateo también, va, porque es que hay una cosa, un momento, hay una cosa que aclarar, ya sea católicos, protestantes o seguidores del Toby Junior. Miren, hay una cosa que aclarar y hay una cosa que aclarar, es que los textos del Nuevo Testamento son auténticamente revolucionarios. No hay duda. Sí, sin duda alguna. Incluso la carta de Santiago, si se lee bien, la carta de Santiago es más radical que el Capital de Marx. La carta de Santiago trata al capital, a los ricos, de perros, porque dice, aullad ahora ricos que llega su tiempo, y solo aullan los perros, no los seres humanos. Y ahí está, carta de Santiago, que no se lee. Toby Junior no la lee, el otro no la lee, la Iglesia Católica no lee la carta de Santiago. Los preguntas sobre eso. Los pastores apoyan a los ricos. Potente, Daniel,
Pero como eso es de interpretación y escuchar lo que voy, ¿cómo lo voy a conectar aquí? Va con comba esto para el pase a René. Escucha, René. Esto es de interpretación, ojo, ¿eh? Entonces, el tema que casi ya nos hemos comido hora y media, que me gustaría quizás ahondar un poco más, pero creo que vamos a ser un poco más breves incluso. La cuestión de interpretación, y voy a meter aquí el tema, reelección en El Salvador. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es interpretación porque a través de, no sé Ya no qué, le gustó a Daniel. el Tribunal Supremo Electoral acató obviamente la resolución, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, no hoy, sino que el 1 de junio, ¿no? Tomará posesión. Algo inédito, algo que no ha pasado en El Salvador nunca. Se va a dar, se va a pasar la banda de presidencial Nayib Bukele a su Nayib Bukele, nuevo presidente de la República, en continuidad, obviamente. René Martínez, reelección en El Salvador. Se abre también la posibilidad de una reelección continua con una parte que se va a reformar, o sea, en la posibilidad de reformar la Constitución de la República en vías a esas situaciones, se comenta. René, así. Obviamente es un tema profundo, pero una perspectiva así, a grosso modo, René. Mira, grosso modo, la democracia electoral está fundada en las decisiones que toma la gente. Si la gente decide poner a este mismo 1, 2, 3, 4, 5 veces, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, yo no tengo ningún problema con que se reelija Maduro. No tengo ningún problema con que se reelijan las veces que quieran los presidentes de Sudamérica que lo hacen. No tengo ningún problema que se reelija 2 veces seguidas en los presidentes en los Estados Unidos. Es más, en el caso de Donald Trump, la gente no lo eligió, pues, aunque la posibilidad estaba. O sea, yo no tengo ningún problema con que los españoles tengan a la reina o al rey y nadie los ha elegido a ellos. No tengo ningún problema con eso. O sea, la gente toma la decisión al final. No te metas con el rey de España y de Ahí Jerusalén. te está tocando a vos, Eric. Ya una vez me mandó una puteada. Una vez me mandó una puteada porque le dijo a Hugo Chávez de que por qué no te callas, y yo le contesté un artículo y desde España me mandaron a decir, bueno. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Podés darle una segunda puteada. O sea, no hay ningún problema con que, porque al final quien reelige es la población con el voto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, en el caso de, si lo vemos ya desde la perspectiva constitucional, en primer lugar están defendiendo una constitución que fue redactada a imagen y semejanza de la guerra durante los años 80. Es la 13ª versión de la constitución, que es la misma constitución repetida 13 veces, con pequeños cambios, ninguno de esos cambios sustanciales, en los cuales te ponen candados, que son las cláusulas pétreas, pero esos candados no se los ponen. Esos candados se los ponen a la gente para que no pueda cambiar las cosas, ¿no? O sea, hay cláusulas pétreas desde la primera constitución de 1824. Ahora, cuando se redacta la constitución del 83, liderada por Dawson, eso es lo que defiende el FMLN, ¿va? La constitución liderada por Dawson para la guerra y para la expropiación de los servicios públicos. En el artículo que tiene que ver con la elección presidencial en la Constitución de 1950, que era la vigente entonces, decía que nadie podrá ser, no podrá ser presidente, fíjate bien cómo decía la frase, no podrá ser presidente de la República. Y te empezaba a poner las cuestiones, ¿no? Los peros. ¿Qué es lo que dice la Constitución del 83? Dice, no podrá ser candidato. No creas tú que dijeron ahí, bueno, vamos a cambiar la palabra presidente y le ponemos candidato. No fue una casualidad. Ellos querían dejar abierta la posibilidad de reelegir en ese momento, al menos una vez, ¿no? Porque tú eres candidato dentro de la gestión en la cual todavía eres presidente. Entonces, por lo tanto, el periodo inmediato anterior es la presidencia anterior, ¿no? Hubo una interpretación de la Sala de lo Constitucional que al final, me guste o no me guste, aquí se ha defendido y no sé de dónde lo han sacado, de que lo que dice la Sala, punto, ahí muere todo. Y si ellos interpretan, es problema de ellos, ¿no?
Yo nunca estaba de acuerdo con eso, pero bien. Sí, cuando leo ese cambio de que no dice no podrá ser presidente y dice no podrá ser candidato, sin necesidad de dárselo a un magistrado de lo constitucional, para mí ahí estaba abierta la posibilidad de al menos reelegirse 2 veces seguidas. Al menos. Así estaba planteada la Constitución, ¿no? Así estaban los requisitos. Ahora, si tú quisieras que alguien no se reelija, no necesitas 8 artículos, ni 10, ni 12. ¿Sí? Solo con solo que tuvieras puesto en un artículo, no podrá ser presidente de la República la misma persona 2 periodos seguidos, punto. ¿Y qué más tenés que decir? Pero empiezan a decir que no haya sido presidente los últimos 6 meses, o que no haya sido presidente tanto tiempo. Ahí estás esperando una correlación de fuerza suficiente como para que alguien interprete y diga, pues yo lo interpreto de esta forma y puedo. Lo que pasa es que ninguno de los presidentes anteriores tenía ni el ánimo ni la popularidad para buscar una interpretación y reelegirse, ninguno, porque todos terminaban sus gestiones con abajo del 50%, ¿no? Pero salió Félix Ulloa y dijo de que había un artículo escondido. Pero como te digo, si tú quieres impedirle a alguien solo un artículo no necesita estar escribiendo tanto. Pues. En el sentido de que para mí tendría que haber un referéndum. Para mí tendría que haber una nueva constitución, nueva completamente. Eso te voy a preguntar, René. Sociológicamente hablando, o mejor dicho, la sociedad de El Salvador está preparada para un cambio en ese aspecto, en el aspecto político, obviamente demográfico y geográfico que se está dando. ¿Cómo? O sea, obviamente es posible, eso se puede cambiar, pero claro, ¿la sociedad de El Salvador está preparada para ese cambio? Estamos preparados desde hace años. O sea, mira, es un absurdo creer de que tú vas a someter a un pacto llamado Constitución, escrito en los 80, en un contexto de guerra, se lo vas a imponer a gente 30 y la madre de años después. O sea, la lógica cambia, la lógica política cambia y cambia de forma muy acelerada. Lo que pasa es que nosotros tenemos una constitución rígida. Para mí, era de escribir otra constitución totalmente distinta. Para mí, artículos pétreos que tengan que ver con sistema de gobierno no debería haber. Ahora, si yo quisiera poner como pétreo algo, pusiera que pétreo es que nadie meta mano en los servicios públicos. Eso es pétreo. O eso debería ser pétreo para mí. No el sistema de gobierno. ¿Por qué pusieron lo que el sistema de gobierno no se podía tocar? Porque los partidos políticos mandaron a hacer la constitución. Simple y sencillamente, ¿no? Bien. Ahora, es de escribir otra nueva, totalmente. O sea, el pueblo está preparado desde hace años. Aquí voy a retomar una idea que dejó en el aire Daniel, ¿no? Si nosotros hemos soportado quebrantos o rupturas del orden constitucional durante toda la existencia, cuando vivíamos como el país más peligroso del mundo, el orden constitucional estaba roto. Cuando nos privatizaron los servicios públicos, se rompió el orden constitucional. Hemos vivido en eso. ¿Cómo no vamos a estar preparados para una nueva constitución? Aunque aguantamos una que no garantizaba orden constitucional. ¿Verdad? Bien, yo lo que puedo decir a raíz de este tema, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. A raíz de este tema es de que las constituciones en los diferentes países todas han sido vulneradas. Y tenemos por ejemplo España, por ejemplo, Pedro Sánchez se la ha pasado por el forro del triunfo como ha querido. La Constitución de España con respecto a los indultos, entonces y con respecto a muchísimas cosas más. Bien, y así de país en país las constituciones se las han vulnerado como han querido. En El Salvador no ha sido la excepción anteriormente, y yo colijo que la reelección de manera genérica no está mal. Por ejemplo, en España, la Constitución de España establece, en España se puede reelegir el presidente las veces que quiera,
y someterse a elección las veces que quiera. Felipe González, que estuvo antes que José María Aznar, Felipe González estuvo 12 años, 4 periodos de 4 años, 3 periodos. Tuvo 3 periodos. Entonces, ¿qué sucede? Felipe González dejó de ser presidente de gobierno porque perdió las elecciones. Pero se podía reelegir. Zapatero se podía reelegir y ya no se reeligió, fue después, ¿cómo se llama? Que entró, por cuestiones de moción de censura. Pero la cuestión es que en España se puede reelegir, la Constitución lo permite. Entonces, en los países nuestros, anteriormente, cuando se han hecho las constituciones y las leyes, siempre se ha copiado. Esa es mentira que dicen que el día estaba diciendo un señor cuyo nombre no me quiero recordar, que la constitución de El Salvador número tal la hizo fulano de tal. No, él copió de otras constituciones, agarró 3, 4 constituciones y sacó lo mejor de una, y en una hora quizás la hizo, media hora. Entonces, y la redactó, entonces, porque copian de otros lugares. Ejemplo de copiar en El Salvador, el artículo 1 del Código Civil anterior, estoy recordando las clases, el Código Civil anterior decía que la ley, el artículo 1 del Código Civil vigente, no sé si ya lo quitaron, decía que la ley es lo que manda, prohíbe, es la declaración de la voluntad soberana. Óigase bien, la declaración de la voluntad soberana. ¿De dónde lo copiaron? De Francia, cuando era monarquía absoluta, porque en Francia la ley era la declaración de la voluntad del soberano. En la traducción al español le pusieron voluntad soberana. Dijeron, este es el pueblo. No, el contexto era del soberano. La ley para nosotros de la Revolución Francesa para acá, en la Ilustración para acá, ley es la declaración de una concreción de una función pública, que él es el legislador, porque el legislador desde la Revolución Francesa no obedece a ninguna fuerza externa, a ningún mandato imperativo. Por eso es la declaración de la concreción de una función pública, es la ley. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en El Salvador siempre hemos copiado y hemos copiado mal. Entonces, las constituciones las han copiado mal y copiaron así ese enredo, de tal modo de que le hubieran puesto ahí, mire, se puede reelegir las veces que quiera, siempre y cuando el pueblo lo vote. Ya está. El problema de las constituciones no es eso, solamente. El problema de las constituciones, hay algo más grande. ¿Para qué son las constituciones? Esa es la pregunta en derecho constitucional. ¿Para qué son las constituciones? ¿Para qué es? Simplemente es para muchas cosas, pero lo esencial, la columna vertebral para el origen, la razón de ser de una constitución es para separar los poderes. Si una constitución no separa los poderes, tenemos un problema en teoría de derecho constitucional. El artículo 16.1 de la Declaración de la Revolución Francesa dice que todo aquel lugar donde no esté garantizado la separación de poderes, Montesquieu, no tiene constitución, aunque tenga el papel que diga constitución. Eso dice la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué sucede? Desde la modernidad, desde la Revolución Francesa para acá, la Constitución, su función principal es separar los poderes. Entonces, yo creo que allí radica la situación. Si se hace una constitución nueva, que estaría bien que se hiciese una constitución nueva en El Salvador, entonces, pero que es bueno, pero que es peligrosa también, porque si los que la hacen son los que van a designar, son 4, y los que la van a hacer son de la Agenda 2030, le van a meter todo de la Agenda 2030. Si los que la van a hacer son conservadores, le van a meter todo lo del conservador. ¿Qué se necesita, dice Antonio García Trevijano, en Teoría Pura de la República, para eso? Un periodo de libertad constituyente, que no se habla casi de eso en América Latina. El periodo de libertad constituyente, o digamos consultas y todo eso, vaya. Entonces, ¿qué sucede? Y una asamblea constituyente, una asamblea legislativa en rigor, no debería de hacer una constitución. Tendría que ser diputados a la asamblea constituyente y personas de los diferentes
saberes, sociólogos, psicólogos, historiadores, juristas, filósofos, todo esto. Entonces, no diputados, porque estos son para hacer leyes. Nada más eso. Muy bien, ya para ir cerrando, porque ahora sí hemos abarcado un montón, yo diría de que no es que hemos copiado a Daniel, porque esto tiene que ver que nosotros somos la periferia o la periferia, dependiendo cómo se quiera ver en diferentes lenguas, del occidente. Nosotros somos productos del derecho romano, somos productos de la Revolución Francesa, somos productos de todas las reformas que se han dado en Europa principalmente, y eso ha llegado como consecuencia a las élites dominantes en las diferentes etapas históricas de los países periféricos en nuestras latitudes, ¿no? No es que te hemos copiado, ha sido una consecuencia de todo eso. Y no es que la gente, a mi forma de ver, esté preparada, la gente está desesperada, que es otro punto. Siempre son las élites dominantes en todas las historias las que han decidido, de acuerdo a sus intereses políticos y económicos, cómo se van a desarrollar las constituciones. Vamos a enfrentar en este momento en El Salvador nueva constitución de acuerdo a esta élite económica dominante, de acuerdo a sus intereses. Y al final la gente estará contenta y aceptará. Pero en este censo que se está dando, por ejemplo, se le está preguntando a la gente si estará de acuerdo con la reforma o la creación de nueva constitución. No, porque eso no es importante preguntarle a la gente. A la gente hay que preguntarle otra cosa, menos eso. Ven, es de acuerdo a la filosofía del poder de la clase dominante y la élite dominante, de acuerdo a la época histórica. En esta época histórica es así. Y como dijo mi abuela, echa la ley, echa la trampa. Gracias a todos por habernos escuchado. Obviamente nos quedamos aquí porque ya es casi sobre las 2 horas. Gracias a todas las personas que nos escuchan el podcast a través de eBooks, Amazon Music, Spotify y otras aplicaciones de audio en España, en Bélgica, en Irlanda, en Estados Unidos, en Uruguay, obviamente en América Latina. Les agradecemos un montón. Gracias por haber estado pendientes de La Minuta a través del Emporio Digital. Y pues, como siempre les hemos traído unos grandes cracks. René Martínez desde El Salvador, agradecerte grandemente por haber aceptado estar con nosotros y pendientes para cuando tengas un tiempo, pues estar de nuevo con nosotros, René. Muchas gracias, Eric. André, realmente un gusto, ¿no? Un gusto escuchar, conocer a Daniel. Se mira que es una persona preclara. Así que un gusto haber compartido contigo, Daniel, porque al final de eso se trata, aprender de todos los demás. Si algún momento se puede, nos vamos a poner de acuerdo con Daniel para que los entrevistados sean ustedes dos. Me avisan para hacer justo. El domingo. Bueno, con un par, dice. Gracias, Daniel. Un par. Sí. Daniel, gracias. Pues yo muy agradecido con ustedes nuevamente y un lujo para mí haber conocido a René. Yo, como les dije al principio, como dijo Norberto Bobbio, la frase completa es de que decía él, no yo, lo escribió en un libro Norberto Bobbio, el italiano, de que me considero, decía él, el hombre de la duda porque cojo aquel principio socrático de que yo solo sé que no sé nada, el hombre del diálogo porque lo poquito que sé me gusta ponerlo en discusión con mis amigos que segurísimamente sabrán más que yo. Así que gracias. Modesto, muy bien. Hasta la próxima. Y Jandre, pues gracias. También a los que nos vieron por ISM, un saludo a Juan Carlos Renderos, que también comparte nuestra transmisión a través de informativos salvadoreños en Milano y las páginas también de Ecuador que retransmiten este programa. Pues muchas gracias y nada, nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos, gracias a todos. Bienvenidos a La Minuta,
gracias al Emporio Digital.